Veracruzano de la Cultura, que nos hace el honor de acompañarnos. Muchísimas gracias, maestro. Bienvenidos todos, porque realmente en esta tarea de la gestión de la cultura y la promoción, todos de una u otra forma intervenimos en las diversas acciones que nos vamos fijando. La maestra Lourdes Hernández Quiñones nació en el año de 1962 en la Ciudad de México y radica en la ciudad de Jalapa desde 1985. Es licenciada en Comunicación con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana y tiene la especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana en el Centro Nacional de las Artes y la Organización de los Estados Iberoamericanos, por la cual fue otorgada la Medalla al Mérito Universitario por Excelencia Académica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruzana. El desarrollo de su ejercicio profesional ha tenido dos ejes paralelos que son también las dos pasiones de su vida: el periodismo y la promoción cultural, actividades a las que ha dedicado en distintos momentos, espacios y tiempo en las instituciones. En la Secretaría de Educación y Cultura ocupó la jefatura del Departamento de Prensa y Ediciones Pedagógicas de la Dirección General de Educación Popular de 1989 a 1997. Durante el año 1998 fue coordinadora del Programa Cultural Educativo de dicha Secretaría. En esa misma institución fue fundadora y coordinadora general de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de 1990 a 1998. En el Instituto Veracruzano de la Cultura, donde los años 1999 y 2000 fue coordinadora de proyectos especiales. En octubre de 2001 a diciembre de 2004, subdirectora de Animación y Promoción Cultural, y durante los años 2005 y 2006 se desempeñó como coordinadora del programa de ferias del libro del IBEC, Libro Infantil y Juvenil de 2001 a 2006, y posteriormente durante los años 2008 y 2009. De enero a mayo de 2011 fue jefa del Departamento de Planeación y Seguimiento de dicha institución, y a partir de mayo del mismo año hasta febrero de 2012, subdirectora de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Ha impartido clases en la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad de Jalapa y en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Veracruzana. Además, ha ofrecido diversas charlas y conferencias relacionadas con la promoción cultural. Ha colaborado en los periódicos estatales Diario de Jalapa, Sol Veracruzano, Gráfico de Jalapa, Semanario Punto y Aparte y Política. Del año 2006 al año 10 publicó las columnas semanales Palabra de Lectora y Senderos de lo Cultural en la sección de Cultura de Diario de Jalapa. Es autora del blog Senderos de lo Cultural, a través de lo cual ha abordado desde el año 2010 distintos tópicos en materia cultural, y el cual fue incluido recientemente junto con otros 6 blogs de México en la Blosfera Cultural, un proyecto del Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Lulú, muchísimas gracias, qué honor que nos acompañe el día de hoy. Gracias. Gracias, un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos, muy estimados Amparo Álvarez y Rodolfo Mendoza, muchas gracias por acompañarme esta tarde. Agradezco al cronista de la ciudad de Jalapa, Vicente Espino Jara, y al Consejo de la Crónica la oportunidad para estar con ustedes esta tarde y compartir algunos datos de una investigación en curso en torno a la promoción cultural en Jalapa durante el siglo XX. Este siglo, o ese siglo, durante el que la mayoría de nosotros nacimos, creo que sí, la gran mayoría de nosotros nacimos, que cuenta con un vasto patrimonio material e inmaterial que se encuentra expuesto ante las ansias de modernidad. Por ello me parece de gran relevancia la invitación que Vicente Espino nos ha hecho a quienes integramos el Consejo de la Crónica para narrar aquello que ha sido importante para nuestro municipio y que todavía no se encuentra registrado, para preservarlo como parte de la memoria de esta región veracruzana.
Tal es el caso de lo que nos ocupa esta tarde. Se trata de la historiografía de la promoción cultural, con especial atención a las y los promotores culturales que desde el inicio del siglo pasado, ya fuera de forma independiente o bien desde las instituciones responsables de la cultura, desarrollaron empíricamente y con gran pasión el trabajo de difusión y extensión de las artes y la cultura en nuestra ciudad capital. Cabe señalar que si me refiero a lo empírico, es porque me gustaría puntualizar que es hasta finales del siglo XX cuando se profesionaliza la promoción cultural y se le da el nombre entonces de gestión cultural, ya con un enriquecimiento académico, un cuerpo académico, tareas de investigación que dan a esta naciente profesión un nuevo giro en la dinámica de lo cultural. En Jalapa, la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes, ha centrado también su interés en el trabajo de gestión cultural que se desarrolla en el estado de Veracruz, y particularmente la doctora Atsiri Molina Roldán ha desarrollado varias investigaciones en torno a este tema. Es así, pues, la gestión cultural ya en el siglo XXI, una especialidad que ha llamado el interés de la academia, porque se trata además de una profesión que ha adquirido un rango muy relevante por ser una bisagra para conectar el quehacer artístico y cultural con ese público o esas personas a las que nos dirigimos los promotores. ¿Por qué centrar la mirada en las y los actores de la promoción cultural en Jalapa? Considero sobre todo que es fundamental reconocer el trabajo de aquellos y aquellas que han contribuido con su trabajo al desarrollo cultural de nuestro municipio y que han impulsado transformaciones o bien han hecho contribuciones para fortalecer, por ejemplo, la infraestructura cultural, la consolidación de instituciones, el trabajo académico y de extensión de las artes durante un siglo en el que se sientan las bases para dar a nuestro país y a nuestra región un rostro propio, con cualidades que nos hacen diferentes y que enriquecen la diversidad cultural. Es un reconocimiento también el trabajo que pretendo desarrollar a esta ciudad y a esta región prodigiosa, donde las artes, la ciencia y la cultura han encontrado un terreno fértil gracias a la creatividad, a la producción intelectual de hombres y mujeres que han nacido en estas tierras o que bien han hecho de Jalapa su lugar de vida y con ello han contribuido a que en el país Jalapa sea reconocida como un lugar especial para el sector de las artes y de la cultura. Nuestro punto de partida para esta investigación está centrada en el vínculo fundamental entre educación y cultura y la trascendencia precisamente de las instituciones educativas para la existencia de un movimiento artístico vital y diverso durante el siglo XX. Un siglo que surge de la Revolución Mexicana, que transforma además estructuras rígidas para iniciar la construcción de las y los nuevos ciudadanos. Para ello, tanto la Escuela Normal, nuestra benemérita Escuela Normal Veracruzana, como la Universidad Veracruzana, fueron y continúan siendo pilares formativos para el surgimiento de un movimiento artístico jalapeño que encuentra su origen en la promoción de la educación artística durante el siglo XX. Durante este proceso que se da en el siglo XX del desarrollo cultural de Jalapa, han sido muy importantes las y los promotores culturales que han acompañado el trabajo de las instituciones generando propuestas y proyectos, así como aquellos que han impulsado el conocimiento y reconocimiento del trabajo de artistas, creadores e intelectuales. La cualidad principal que reconozco en estos promotores del siglo XX es que se trata de hombres y mujeres que han tenido un acercamiento con las artes y la cultura desde el ámbito familiar o bien han dedicado sus vidas como protagonistas del quehacer artístico, lo que los ha conducido a desempeñar actividades que inciden en la democratización de la cultura. Es decir, en Jalapa, antes inclusive de las instituciones educativas como la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, ya existían las tardes, las tardes en que las familias se reunían
estos momentos para charlar, para tocar el piano, para compartir la música, la propia conversación. Las características geográficas del lugar donde se encuentra Jalapa le dan ya cualidades muy especiales. El clima húmedo, el chipi chipi que nos conduce a estar en nuestras casas para conversar, para disfrutar de las artes, es algo que sí le confiere a Jalapa algo muy particular. Recuerdo que Rebeca Buches, que actualmente dirige el Museo Casa Jalapa, comentaba alguna vez con Rodolfo Mendoza, que aquí nos acompaña, que precisamente no hay casa de cultura en Jalapa porque la propia ciudad es una casa de cultura, porque la cultura y las artes se están produciendo constantemente en nuestros domicilios, en nuestro propio quehacer. Y aquí habría enfatizar además que la cultura la tenemos cada uno de nosotros y nosotros aportamos la cultura. En este sentido ha sido muy importante el giro que se ha dado a la concepción de la cultura, ya no pensando como el Estado benefactor, que es el que nos da la cultura, sino como ciudadanos, con esta participación ciudadana que nos permite precisamente vivir nosotros la cultura y ser copartícipes en su producción y generación. Por ello, podemos encontrar en estos promotores cualidades como la pasión, la entrega, el convencimiento de los beneficios de la acción cultural, una capacidad para el diálogo y la valoración de la importancia de la palabra y de los lazos afectivos que se generan a partir de la cultura. En los momentos tan difíciles que vivimos en el estado de Veracruz, donde seguramente más de uno de los que estamos aquí hemos sido víctimas de la delincuencia organizada o de la delincuencia menor, porque alguien de nuestra familia ha sido agredido, alguien que conocemos lo ha sido también. Lo que mejor nos puede devolver la alegría de vivir y sentir esta calma de nuevo en este entorno que nos abraza maravillosamente con toda su naturaleza es la cultura. Es la cultura porque funciona como este espejo que nos devuelve la mirada hacia nosotros mismos y nos permite reinsertarnos en el mundo a pesar de lo que está allá aconteciendo afuera, porque vamos, yo estoy segura que al salir de aquí, los lazos que nos están uniendo, estando yo parada aquí y ustedes en sus lugares, seguramente espero yo que se lleven algo muy dentro, que los haga valorar al llegar a su casa, el que encuentren un libro, el que de pronto escuchen música en la radio, es decir, todas estas expresiones culturales que cotidianamente, desde que abrimos los ojos y miramos al nuevo día, está la cultura con nosotros caminando de la mano. Yo me permitiría entonces marcar 5 momentos importantes en la primera mitad del siglo XX que sientan las bases de lo que sería el desarrollo cultural de Jalapa y que corren también paralelamente, por supuesto, a lo que acontece en el país. El primer momento, como ya decía hace un rato, es la fundación de la Escuela Normal Veracruzana en 1886, que considera de manera especial a la educación artística en sus programas de estudio. El segundo momento es la creación de la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos en 1921, el mismo año en que inicia el movimiento estridentista y que tiene su máxima expresión a Jalapa, cuando Manuel Maplesarse es nombrado secretario de Gobierno por invitación del gobernador Heriberto Jara. Llegan entonces a Jalapa invitados por Manuel Maplesarse, Germán Izazubide, que es poeta, y los pintores Ramón Alba de la Canal y Leopoldo Méndez. El tercer momento fundamental para generar este movimiento de promoción cultural es el surgimiento de las misiones culturales en el año 1923, que es impulsado también por José Vasconcelos. En estas misiones participan pintores, músicos, bailarines y escritores de la época y que tienen como propósito extender el arte y la cultura a las diversas regiones. El cuarto momento, la fundación de nuestra queridísima Orquesta Sinfónica de Jalapa en 1929, financiada por el gobierno del estado y dirigida entonces por el maestro Juan Lomán. La creación, y por último, el quinto punto, la creación de la Universidad Veracruzana en 1944, teniendo como primer rector a Manuel Suárez Trujillo. En estos 5 puntos, pues, que considero yo son la base, el cimiento para que se desarrolle un movimiento también de promoción cultural de gran intensidad en Jalapa, nos dan
yo creo sin duda alguna que en el país un contexto que no encontramos en ningún otro estado. Y este vínculo de la educación y la cultura es sin duda lo que sigue definiendo aún hoy en día el movimiento tan vigoroso de promotores y ahora gestores culturales. Me referiré muy brevemente, en primera instancia, al movimiento estridentista, sobre todo retomando la idea planteada por la doctora Elisa Rashkin, investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana e integrante también del Consejo de la Crónica de Jalapa, especialista en el estudio de esta vanguardia artística. Elisa, en el artículo que lleva por título Estampas del estridentismo, de la irreverencia a la gestión cultural, publicado en la revista La Palabra y el Hombre, nos dice, cito, los estridentistas jóvenes en rebeldía contra los resabios del antiguo régimen llegaron a ser gestores con un impacto significativo en el quehacer del gobierno estatal, sea en proyectos editoriales, políticas culturales y educativas, obras públicas o alianzas con agrupaciones populares. El reconocimiento que hace Elisa Rashkin de las acciones desarrolladas por los estridentistas como gestión cultural, o podríamos decir también como promoción cultural, resulta fundamental. Pues si bien es cierto, eran actos de rebeldía, también es cierto que tenían un sentido que pretendía remover las estructuras añejas que se vivían entonces para darle a la cultura una nueva e insospechada vitalidad. Es importante hacer notar que la gestión cultural desarrollada por el escritor Germán List Arzubide y por los pintores Ramón Alba de la Canal y el grabador Leopoldo Méndez encuentra respaldo en el entonces secretario de Gobierno Manuel Maples Arce. Me parece que el planteamiento de Rashkin nos permite afirmar, sin duda, que los estridentistas fueron los primeros promotores culturales en Jalapa en el naciente siglo XX. De allí, la fundación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en 1929 será el reconocimiento público de estas raíces musicales de las que hablábamos hace un rato y que están muy bien cimentadas en Jalapa y de forma natural, donde las tertulias vespertinas acompañadas por el piano, la mandolina o las guitarras serían la ocasión para que los integrantes de las familias jalapeñas cumplieran con el trabajo de promoción cultural al invitar a amigos y conocidos a compartir las tardes de buena música y largas conversaciones, es decir, ya de forma doméstica en los hogares. Además del interés por las artes, existía ese deseo de compartir la cultura, que es uno de los anhelos de quienes somos promotores culturales. La fundación entonces en 1929 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa sería como la culminación de este gusto por la música que se encontraba en esas tardes familiares. A partir de ese momento, la acción de varios promotores culturales gira en torno a la difusión de la música en Jalapa. En Jalapa somos fundamentalmente musicales, es algo que nos acompaña de forma natural. Para ello recordemos nada más a nuestro querido Juanote, ¿no?, que si bien tenía una fortaleza enorme para precisamente cargar los pianos y conducirlos por distintas subidas y bajadas de la ciudad, también tenía una gran fortaleza como conocedor de la música por ese enorme gusto que le brindaba acudir a los conciertos de la Orquesta Sinfónica. La promoción cultural en Jalapa en la primera mitad del siglo XX, es decir, antes de los años 50, cerraría su etapa formativa con la creación de la Universidad Veracruzana, esto en 1944, institución que en Veracruz, en el país y en el mundo ha tenido un amplio reconocimiento por su trabajo a favor del desarrollo de la cultura y las artes, desde la educación artística con su oferta profesionalizante y desde la difusión cultural con la oferta de diversas agrupaciones artísticas, entre las que podemos mencionar, por supuesto, el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, la Orquesta Universitaria de Música Popular, la Compañía de Teatro, ahora llamada Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, entre muchos otros grupos artísticos. Y ya entramos entonces en el tema de los promotores, las promotoras culturales del siglo XX en Jalapa, con una advertencia respetuosa. Los promotores y las promotoras que ustedes van a ver a continuación, indudablemente no son todos los que están, y como decimos, ni están todos los que son o han sido promotores culturales. Este apenas es un primer asomo a esta profesión del siglo XX, pero ha sido maravilloso cuando volteamos a ver esta oferta artística y cultural que tenemos en Jalapa,
pues yo no esperaba realmente esta cantidad de promotores culturales que trabajaron ya durante lo que va del siglo XX y una cantidad aún mayor de gestores culturales en lo que va del siglo XXI, para fortuna de la ciudad, porque mientras exista este profesionista, que es precisamente el que enlaza la oferta cultural con los que somos públicos, amantes de las artes y la cultura, el arte seguirá moviéndose como anhelaban los estridentistas, es decir, que las cosas no se estanquen, sino que fluyan, así como el agua, que todo siga fluyendo. Al iniciar la segunda mitad del siglo XX, encontramos la acción de promotores culturales que obedece fundamentalmente a lo que tiene que ver con el perfil profesional de cada uno de ellos, es decir, los escritores fomentan precisamente las publicaciones, las presentaciones de libros, los encuentros y congresos editoriales, los conocedores de música o músicos fomentan su propia disciplina. Entonces, podríamos decir que hay dos tipos de promotores culturales ya al iniciar la segunda mitad del siglo XX. Aquellos que promueven las actividades artísticas porque son practicantes de alguna disciplina artística, o los que tenemos el gusto por alguna de ellas y también nos interesa que éstas se reproduzcan y puedan recibirla más gente. Y aquí me permitiría hacer la observación de dos conceptos que son importantes para entender cómo va desarrollándose este proceso de la promoción cultural en Jalapa. Uno es la democratización cultural, que es el proceso que se inicia cuando Vasconcelos asume la Secretaría de Educación Pública y entonces se decide que la población en todo el país debe tener acceso a las manifestaciones artísticas. Sin embargo, bueno, habrá que observar que José Vasconcelos, aunque tenía muy buenas intenciones, cometió algunos errores, quizá por exceso de pasión, como fue el haber llevado a los clásicos griegos y latinos a las comunidades más alejadas, donde todavía había mucho analfabetismo. Pero me parece que la acción de los promotores culturales salva esta propuesta de Vasconcelos, porque entonces, como la gente no sabía leer, los promotores culturales dicen, entonces vamos a leer en voz alta con la gente estos libros. Y el otro concepto, que es el de la democracia cultural, que creo es a donde tenemos que apuntar promotores culturales e instituciones de cultura o de educación, ¿no? Es decir, a que el ciudadano no sea nada más un espectador de la cultura que se le acerca, sino que sea también el que está en el hacer cultural. Es decir, ya no basta con que nosotros pensemos en este Estado benefactor que acerca los bienes a la población, sino que tenemos que dialogar de un modo horizontal, entendiendo cuáles son las necesidades o cuáles son simplemente los deseos de los ciudadanos y las ciudadanas. Ayer, en una charla que tuve el gusto de dar en el Museo Casa de Jalapa con Rebeca Buches, precisamente una persona me decía, es que usted está señalando que en el artículo 4 constitucional ya está definido el derecho a la cultura, y eso no está ocurriendo en las colonias de la periferia de Jalapa, me decía este señor. Me dice, ¿y cómo es eso? Si ya es un derecho, ¿por qué no lo están cumpliendo las autoridades, ¿no? Y dialogamos en el sentido de que lamentablemente seguimos pensando que sí, la oferta cultural está aquí en el centro de Jalapa y la gente puede venir a disfrutarla, sin considerar las condiciones económicas de tráfico, de tiempo y lo que implica para una familia trasladarse al centro de la ciudad a disfrutar la oferta cultural. Creo que en este aspecto hay mucho por hacer todavía y en este sentido son los promotores culturales o los gestores actualmente los que pueden ayudar mucho. En 1953, ya situándonos en Jalapa con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Veracruzana pone en marcha dos nuevas escuelas de teatro. Dos nuevas escuelas, una de teatro bajo la dirección del maestro Dagoberto Villaumán y la de artes plásticas con el pintor Ramón Alba de la Canal, que es el que vemos en esta fotografía. Además, en 1957, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán llega a la rectoría de la Universidad Veracruzana e invita al escritor Sergio Galindo a la dirección de la editorial. Era el momento de convocar artistas e intelectuales destacados en torno a las distintas actividades académicas y culturales promovidas por la Universidad Veracruzana, y ello animaría a promotores culturales a participar en los diversos proyectos que se implementarían. En la década de los años 60,
asume la rectoría de la Universidad Veracruzana Fernando Salmerón, quien propició, entre otras acciones, la consolidación de las actividades del Cine Club, quedando un maestro muy querido, Lorenzo Arduengo, como encargado de estas actividades, como encargado de la reorganización y de las funciones del cine trashumante. Lorenzo Arduengo lamentablemente falleció hace algunos años, pero a él le debemos, como promotor cultural, mucho de lo que tenemos en la Universidad Veracruzana en acciones vinculadas con el cine. En esta misma década, que es muy importante, la de los años 60, se genera un movimiento educativo cultural en la Escuela Normal Veracruzana que lleva a las autoridades educativas a transformar el concepto de la enseñanza artística, y desde el Ateneo Normalista se funda el Conjunto Folclórico Veracruz, dirigido por el maestro Miguel Vélez, a quien vemos aquí, que sería este grupo del surgido en la Normal Veracruzana, sería el antecedente del ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Es decir, nos regresamos a este vínculo educación-cultura que siempre está dándose en dos direcciones. En esta tarea del surgimiento del Conjunto Folclórico Veracruz estaría implicado también el maestro Francisco Alfonso Avilés, quien actualmente es rector de la Universidad Pedagógica Veracruzana y que ocuparía diversos cargos en la Secretaría de Educación y Cultura. Posteriormente, un nombre que muchos de nosotros seguramente hemos escuchado es el doctor Roberto Bravo Garzón, quien fuera rector también de la Universidad Veracruzana en los años 70, la División Académica de Artes con 4 facultades: Artes Plásticas, Música, Teatro y Danza. En 1975 empiezan a manifestarse promotores culturales independientes y empiezan a aparecer en escena estos promotores culturales que se mueven por su parte, como Luis Recci, que funda la Galería Libertad, y el teatrero Miguel Ángel Pimentel, que le ayuda en esto. Y si recuerdan ustedes, también es cuando surge La Tasca, que es este lugar a donde seguramente muchos de nosotros hemos ido a tomar una cerveza, una copa de vino, a escuchar a algún buen grupo, que sigue existiendo hasta ahora La Tasca y mostrándonos, dando muestras de expresiones culturales vigentes. A veces hay grupos de jóvenes que a lo mejor no nos emocionan mucho, pero que sí se ha convertido en un escaparate muy importante para ver qué es lo que está aconteciendo en la cultura en el ámbito nacional. Ya decía yo que está, por supuesto, Lorenzo Arduengo, lo citaba hace un momento, pero también está el maestro Mario Muñoz, un hombre de letras, que se ha dedicado de manera importante a realizar distintas actividades editoriales y de fomento a la literatura. Raúl Hernández Viveros, que también ha hecho un trabajo editorial importante. Sergio Dorantes y Guillermo Cuevas, que han sido promotores de la música. Y por supuesto Francisco Beberido, el queridísimo Paco Beberido, actor, director e investigador de teatro, entre muchísimas otras personas que han dinamizado la acción cultural en Jalapa. Repito, no son todos, falta por documentar muchísimo de este quehacer. En 1979, y esta narración, disculpen que a lo mejor es un poco larga, pero es que es importante que en cada década encontramos sucesos relevantes y actores igualmente relevantes. Promovido por Rebeca Buches, se inaugura el Ágora de la Ciudad, que también continúa existiendo actualmente con el apoyo del gobierno del estado y lo que entonces era Fonapaz, un espacio sin duda alguna de gran relevancia en la ciudad capital. De esta fecha, 1979, hasta la fecha, el Ágora continúa trabajando, aunque tuvo un periodo en que los presupuestos disminuyeron de manera considerable para su quehacer. Jalapa dejó el Ágora de la ciudad, Rebeca dejó el Ágora de la Ciudad por cuestiones personales, tuvo que salir del país, y en el tiempo que ella no estuvo al frente de este centro cultural, el centro sin duda alguna pierde mucho del brillo que tenía con Rebeca, que lo vuelve a retomar en el año 1999, cuando este centro cultural se remodela. Rebeca Buches ha sido una de las mujeres más importantes también en el área de la promoción cultural, una mujer inquieta que siempre está proponiendo temas de discusión y de gestión, pero que además tiene una pasión enorme por la ciudad de Jalapa.
En la década de los 80 suceden cosas muy importantes, no únicamente en Jalapa, sino en general en el país y en el mundo. En el año 82 se da la Declaratoria de México sobre las políticas culturales, que definen, es una declaratoria que es paradigmática, porque se da una nueva definición de lo que es la cultura. Anteriormente se consideraba que existía la alta cultura y la baja cultura, que era una concepción terrible, porque era una concepción excluyente. Aquello que era considerado como baja cultura se veía con bastante desprecio, y afortunadamente a partir de la declaración de la UNESCO, que dice que la cultura son los símbolos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social, también los sistemas de valores, tradiciones y creencias, es decir, se abre este gran concepto de cultura, y entonces reconocemos en nuestra vida cotidiana a la cultura ya con otra perspectiva. Esta Declaración de México marca las nuevas formas también de la promoción cultural. Ya no es únicamente promoviendo las bellas artes, sino otras actividades. En 83, un año después de esta declaratoria, la Secretaría de Educación Pública implementa el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, PACAEP por sus siglas, que en el estado de Veracruz tuvo una gran proyección en la Secretaría de Educación y Cultura, y que iba dirigido específicamente a los maestros de educación primaria. Ya posteriormente, en 1987, durante el periodo de gobierno de Fernando Gutiérrez Barrios, se crea, entonces sí, la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo como primer secretario al maestro Guillermo Zúñiga Martínez, y el Instituto Veracruzano de la Cultura bajo la dirección de la doctora Ida Rodríguez Frampolini. Ambos funcionarios públicos dan un impulso extraordinario a la cultura de Veracruz. Junto al maestro Zúñiga, destacan 3 promotores culturales que, si bien cumplen con un cargo en la administración pública estatal, se destacan por su vocación y entusiasmo en las tareas de acción cultural en Jalapa. Me refiero a la escritora y poeta Silvia Sigüenza, al antropólogo Jesús Morales Fernández y al maestro e historiador Francisco Alfonso Avilés. Una década más tarde, al iniciar los años 90, se inicia en nuestra ciudad la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa, durante la cual se realizan también encuentros de promotores culturales. Destaco el trabajo de la maestra Acela Castro, que nos acompaña esta tarde por acá, promotora de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero además una mujer que surge de las filas de la promoción cultural de la Subsecretaría de Educación Pública. Tiene una experiencia fabulosa, yo diría que es de las pioneras de la promoción cultural en nuestro país, y está aquí con nosotros en Jalapa. Muchas gracias, Acela, por acompañarnos esta tarde. Acela tiene mucho que darnos, y yo espero que me permitas tener una entrevista contigo precisamente para complementar este panorama de la promoción cultural en esta ciudad. En los años 90 también es importante, hay un interés por preservar el patrimonio histórico y cultural de Jalapa, y es de nueva cuenta Rebeca Buchesa, que nos referíamos hace un rato, quien funda junto con otros ciudadanos y ciudadanas interesadas en la preservación del patrimonio el Patronato Pro Reactivación del Centro Histórico de Jalapa, una asociación civil de la que resultan varios proyectos de rescate de espacios y monumentos ubicados en el corazón de la ciudad, y que precisamente el arquitecto también Torres Cházaro, que nos acompaña esta tarde, formó parte, desarrolló algunos proyectos en este patronato. En esta década, 1990, hay ya más gestores independientes o promotores, entre los que destacan nombres como Josué Morales Caballero, Alejandro Camacho, los escritores José Homero e Irving Ramírez, quienes además de dedicarse a su trabajo literario impulsan otras actividades. Es un recorrido lleno de nombres, lo sé, pero que es importante porque me parece que casi siempre cuando hablamos de promoción cultural, hablamos de la promoción cultural genéricamente, ¿no? La actividad que se está haciendo, y olvidamos que detrás del florecimiento de esta actividad en Jalapa hay rostros, hay nombres y sobre todo hay inteligencia y corazón de las personas que por muchos años se han dedicado a que Jalapa, a pesar de las adversidades, no pierda su fortaleza y su fama en el país,
de ser una ciudad cultural. El nuevo milenio, este siglo XXI, nos encuentra en esta ciudad de cultura y arte. Reconozco a los promotores culturales que he mencionado, solo algunos, y los que todavía no aparecen aquí, una gran pasión y experiencia en la organización de actividades culturales. Su quehacer es cimiento fuerte para lo que se genera en este siglo XXI. Admiro su entrega desinteresada en la promoción de la cultura, su certeza del impacto de la cultura en la población para trascender realidades y construir mejores mundos. Mi agradecimiento a todos y a todas ellas por todo el camino recorrido y sus enseñanzas. Esta primera historia apenas iniciada centra su primera mirada en los promotores culturales del siglo XX. La que sigue, la del siglo XXI, creo que será tarea de los gestores del siglo XXI, pero habrá que empezar a hacerla. La oportunidad que se nos da a través del Consejo de la Crónica para documentar esta historiografía y otras como ha sido la de la arquitectura, las de las distintas actividades que le confieren rostro a nuestra Jalapa, la Jalapa en la que estamos caminando a diario, es una oportunidad única. Yo felicito al Ayuntamiento de Jalapa por esta decisión de crear un consejo que pueda aportar a la construcción de su historia y además, desde lo que estamos viviendo ahora, voltear a valorar con mayor profundidad y con mayor cariño lo que nos han dejado, el legado tan importante que nos han dejado los anteriores jalapeños. Licenciado, es solo el inicio y yo ofrezco que muy pronto pues espero estar dando resultados de esta investigación como parte de las tareas que me he propuesto yo como integrante del Consejo de la Crónica. Yo estoy a sus órdenes si quisieran comentar o preguntar alguna cosa y mil gracias por acompañarnos esta tarde. La historia es de todos. Si ahora me correspondió a mí dar la palabra es un privilegio enorme, pero los invito a que cada uno, y es la convocatoria que acaban precisamente de emitir, todos somos constructores de nuestra historia. La historia empieza por el lugar que habitamos. Dediquemos a abonar en esto. Si no queremos escribir, grabemos. Hay tantas herramientas ahora para documentar lo que estamos viviendo, pero dejemos registrado estos tiempos porque seguramente el que viene ya no volverá a ser igual. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lulú. Ha sido extraordinaria esta tarde, ¿no? Que nos lleva a reflexiones profundas de la riqueza cultural de la que somos herederos dignos y la responsabilidad que implica la herencia de este gran legado a las futuras generaciones. Muchas gracias, Lulú. ¿Alguna intervención? ¿Alguien desea hacer uso de la voz, aportar algo, una pregunta? Creo que es importante siempre el intercambio de puntos de vista, enriquece el contenido de una charla como la de hoy. Maestra, una pregunta. Sí. De inicios del siglo, ya del siglo XIX, yo creo que Jalapa, como ciudad cultural o como villa o como pueblo antes, desde la época de la colonia, no sé si a lo mejor estoy equivocado, pero el hecho de que Jalapa fuera una villa, una población de paso desde la época de la colonia, la incursión de gente no tan solo de la península ibérica, sino de otras latitudes de Europa, yo creo que eso fue conformando a lo largo de los siglos el que Jalapa fuera una ciudad que se enriqueciera por los intercambios culturales, no nomás de la península ibérica, sino de otras gentes de otros países de Europa que van haciendo de Jalapa una ciudad pues cultural, ¿no? El hecho también de que Jalapa tenga, usted lo mencionó hace rato, hay muchos elementos de la ciudad, la arquitectura de la ciudad, cada casa antigua, yo creo que es portadora de esa cultura que Jalapa posee. Y yo creo que, bueno, yo soy maestro de primaria y yo creo que desde las aulas nosotros los maestros importa mucho e interesa también que nosotros como maestros, o todos, yo creo que la sociedad, mostremos a los niños que Jalapa es una ciudad rica de cultura, porque ahí es donde yo creo que a los niños les hace falta eso. Nosotros a lo mejor ya tenemos o percibimos que Jalapa es una ciudad cultural, pero los niños
pues carecen de eso. Yo creo que ahí es donde podemos trabajar con los niños, ser promotores, ¿no? de irles a los niños abriendo un panorama más para que perciban la cultura, porque lo estético hace que esa formación estética hace que, yo pienso, ¿no? Bueno, y creo que sí es cierto, que nos hace como personas más sensibles. Y urge, ahorita como usted lo mencionó, en tiempos tan difíciles como ahorita, inculcar eso en los niños, los valores estéticos, porque eso nos hace más sensibles, más aprensivos de la misma vida de nosotros y de todo lo que nos rodea. Maestra, gracias por sus aportaciones. No, muchas gracias a usted. Y sí, sin duda, yo estoy convencida de que son los maestros, sobre todo con los niños chiquitos. Los niños son los mejores portadores de ideas con los papás, son los que reclaman, no fumes porque es malo fumar, no tires la basura porque ensucia, son los primeros que nos reclaman. Y el maestro en ese aspecto tiene una labor fundamental presente. Ahora, como se dice también, no le dejemos todo a los maestros, ¿verdad? Porque luego les echamos la culpa de todo. Pero yo creo que sí es muy importante, si el niño empieza a darse cuenta, como usted dice, que su ciudad es hermosa, que tiene monumentos que se refieren a una época pasada, que por nuestro estado entró lo que es México, es decir, todo empezó por Veracruz, aquí se inició todo. Creo que a lo mejor sí iremos logrando poco a poco, porque es una acción, digamos, que hay que estar cultivando permanentemente, que nuestros niños tengan amor por su entorno, por sus monumentos, por su propia historia, por la historia de su familia, que quizá es bueno empezar por allí. ¿Quiénes fueron tus abuelos? ¿Quiénes fueron tus bisabuelos? ¿Qué hicieron? Y seguramente en cada uno de ellos encontraremos una pista de que estuvo vinculado con las artes de alguna manera. A lo mejor escribía poemas el abuelo, a lo mejor el abuelo le gustaba cantar. Esto ya es la cultura que estamos viviendo fuera de la casa. Y pues maestros, qué bueno que tenga usted esta sensibilidad, porque seguramente sus alumnos serán de esos jalapeños que sentirán orgullo por lo nuestro. Y bueno, yo pienso que desde México Independiente fue una preocupación de los gobiernos municipales de esa época, a través de las juntas cívicas, pues ahora sí ir formalizando ya un mexicano que apreciara ya lo que era de nosotros, lo que antes no había. Gracias. Gracias. Lourdes, posiblemente sea interesante conocer cuándo se ganó Jalapa, esta leyenda que dice Atenas Veracruzana, porque no escuché que lo mencionara. No conozco, no sé si alguien de aquí supiera de dónde viene, y si no... Sí, fue una mujer de la educación que tiene un nombre muy raro, medio feo. Sí, medio feo, un nombre que parece como de hombre. Perdón por la falta de precisión, pero sí, históricamente, lo que yo he leído, ella fue la que llamó la Atenas Veracruzana, que no hay que confundir con el momento en que Humboldt dice que es la Ciudad de las Flores. Pero sí es ella, tiene un nombre Te ofrezco como a de hombre, un ponerme apellido como de estudiante, hombre. y si te pasó el dato. No. Sí, tienes toda la razón. Sí. Sí, adelante. Tengo una duda. Acaba de pasar un festival que se llama Soy Festival, cuyo nombre me remite a Kane Festival, el cual sí me parece un festival grande de cultura, pero el que se trajo, la verdad, no creo que se pueda tildar como un gran festival cultural. ¿Cuál es su opinión sobre, bueno, ahorita nos acaba de mencionar todos los eventos que ha habido, sobre este nuevo festival que se está formando? Y segunda, supongo que a lo mejor no se tocó, pero tal vez el tema más controversial en cuanto a la gestión cultural sobre los recursos. Y usted mencionaba que no siempre debemos de depender del Estado, ¿no? ¿Cuál sería una buena, un buen consejo para los gestores culturales independientes para que traten de seguir generando cultura
gracias. En relación con el festival Soy Festival, yo destacaría algo que me parece muy importante del festival: el uso y recuperación de los espacios públicos. Algo que hemos perdido en Jalapa, orillados en parte por esta delincuencia que nos impide salir de las casas. Ya no queremos estar fuera porque nos sentimos en riesgo todo el tiempo. Creo que esta propuesta que formularon los organizadores del festival me parece que es el mejor logro del festival. Es la primera edición que se hace el festival. Hay mucho por hacer y por corregir, como cualquier actividad naciente, y yo creo que quizás se integró un patronato para esto y el municipio, por otra parte, respaldó la realización del municipio. Quizás sería interesante considerar a un consejo ciudadano que pueda, pero un consejo ciudadano me refiero integrado por distintos grupos de la población, porque en pocas ocasiones consideramos a los jóvenes, y en eso hay que reconocer en nuestras actividades casi siempre ya estamos los viejitos tomando las decisiones, y los jóvenes necesitan unos espacios distintos, ¿no? Me parece que el considerar y el ser incluyentes con los distintos sectores de la población sería un punto que podría enriquecer mucho el festival para su próxima edición, y seguir con esta propuesta de rescatar los espacios públicos. Y yo agregaría, sí, ir a las colonias de la periferia también, para poder atender a la gente que se encuentra en estos lugares. En relación con los gestores para desarrollar la acción cultural de manera independiente, yo creo que tenemos que reconocer que el país está en una, no nada más el Estado de manera especial, estamos en una crisis económica verdaderamente dolorosa. Sabemos que el presupuesto federal para la cultura tendrá una reducción del 30%, que habrá programas que ya se van a suspender totalmente para el próximo año, y esto puede pues sí detener muchos proyectos. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos, bueno, no hay recursos en el Estado para apoyar la acción cultural, no va a haber tantos recursos en la Federación? Me parece que tenemos que voltear la mirada y volvernos entonces buscadores de recursos. Hay fundaciones, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos tiene una página dirigida a gestores culturales, y ahí puede uno encontrar la oferta de recursos para distintas actividades culturales. La Universidad de Barcelona tiene también su portal de gestión cultural, y ahí publican un boletín y también están diciendo hay este trabajo y hay estos recursos. Creo que es lo que sigue ahora como aprendizaje para los sectores independientes que hacen cultura, pero también para los que trabajan en el gobierno, porque finalmente el gobierno está en la misma situación ahora. Creo que tenemos que volvernos más creativos, así como la creatividad se da en lo que presentamos culturalmente, para gestionar recursos, porque no podemos detenernos. Yo creo que el momento en que los independientes y el sector de gobierno dejen de interesarse y de desarrollar cultura por falta de recursos, me parece que se habrá acabado todo, porque entonces realmente sería, no veo un mundo sin producción cultural. Pero creo que eso es lo que nos toca ahorita, atender, poner los ojos en otro lugar donde podamos encontrar recursos, porque la situación lamentablemente sí es muy difícil. Nada más para complementar lo que dice la compañera, que el High Festival es una franquicia. El High Festival sí se jaló de otro lado, y este festival surgió de aquí. Esa es una de las grandes diferencias. Por eso el High Festival ahorita ya está en Querétaro. En cambio, el Soy Festival pues emergió de aquí. Entonces, ahora, yo como jalapeño, ¿cómo se llama? No de cuna, pero de Avecindad. Aunque mis papás son del puerto. Es siempre una paradoja en la Atenas veracruzana, que creo que algo tiene que ver con el famoso Ateneo del siglo XIX, creo. Pero es un poco esta paradoja de que hay mucha creación, ¿no? Jalapa, como sabemos, hicieron testigos, bueno, yo 18 años, y mucho más, pero sí, como que de repente a veces nos pasa un poco lo que pasa a nivel nación, de la fuga de cerebros. Hay fuga de talentos en Jalapa impresionante.
muchos se nos van a otros lados y bueno, esto es algo que hemos platicado, pero creo que nunca hemos llegado a ninguna conclusión, del famoso mercado del arte en Jalapa. O sea, Jalapa genera muchos artistas, genera gente de todas las artes, ahora cine, video, animación, ya digamos, de las nuevas artes, ¿no? Ya no nada más las tradicionales, las bellas artes. Pero finalmente mucho del talento no se queda aquí, mucho del talento se va, ¿no? Lo sabemos, conocemos a varios que les ha pasado esto. Y bueno, no como para una respuesta ahorita, pero sería bueno saber por qué está pasando, de qué manera podríamos nosotros, como gestores, promotores, comunicólogos, promover o incentivar, porque también nos ha pasado, por ejemplo, que se dice no dependamos, ahorita en la enorme crisis que hay de todo tipo, de las becas famosas, ¿no? Que los artistas luego se convierten como en cazabecas. Pero, ¿qué otras alternativas hay de financiamiento real? La iniciativa privada también hemos visto que tampoco toma muchas cartas en el asunto. La taquilla ni siquiera se menciona, ¿no? Como una fuente de financiamiento. Entonces, bueno, yo creo que es simplemente como un comentario, pero sí es cómo revertir, cómo hacer que ese talento no se nos desparrame. Digo, por otro lado, está muy padre que se desparrame porque estamos en muchos lados, pero cómo las políticas públicas o qué tipo de incentivos, más allá de las becas del FONCA o del FOESCA o de las otras instancias del Estado que conocemos, de qué manera se podría dar, como antes, que era vivir de la taquilla, por ejemplo, para el actor, para el bailarín, para el artista escénico. Yo creo que sí, parte está en lo que mencionas, el diseño, construcción de políticas públicas que vean estos problemas, ¿no? Porque mientras no haya incentivos a la iniciativa privada para invertir en cultura y a cambio poder reducir impuestos o alguna de estas medidas, ¿no? Realmente es muy difícil poder generar. Me parece que el consenso entre los distintos sectores, el sector público, el sector privado y el tercer sector, que son fundamentalmente la comunidad cultural, sí tiene que darse a partir de políticas públicas, pero yo volvería a insistir, políticas públicas, culturales en este caso, construidas con la participación verdadera, ¿no?, de la ciudadanía. Brasil es una muestra de que se puede hacer eso, de que puede haber seguimiento del ejercicio de los presupuestos, y los presupuestos se establecen también con los ciudadanos para las obras. Los ciudadanos van dando seguimiento a los presupuestos que se están ejerciendo. Hay más transparencia en el uso de los recursos, porque también tenemos ese problema para el ejercicio de los recursos públicos en general. Entonces me parece que parte de la solución, que no toda la solución, pero sí puede venir en construir políticas culturales horizontales, donde se propongan medidas de este tipo que puedan ir favoreciendo el desarrollo de la cultura. Y creo que los propios gestores, ya en otro nivel, tendríamos que dialogar largo sobre esto. ¿Qué podemos hacer? Porque sí se están yendo mucha gente de teatro, está yéndose a Puebla, ¿no?, a trabajar, porque aquí no se puede sobrevivir. Parte de la problemática también social, que tiene que ver con la inseguridad y demás, pero creo que sí, la reactivación y la reconformación del tejido social tiene que partir desde abajo. No esperemos a que las autoridades, si no es una incitación a nada, pero sí a la participación, pues, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir esta responsabilidad que nos toca también para que el rumbo de nuestra vida pueda ir cada vez un poquito. Pero ahí está una tarea pendiente, maestro Melo, reunirnos para platicar. Pues, Lulu, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Maestra, verdaderamente fue una delicia escuchar. Hubiéramos querido un poco más de usted, y bueno, con esto de que es el principio lo vamos a tener que estar buscando. Antes de entregar esta constancia, quisiera
quisiera yo abundar un poco en el Soy Festival. Seguramente la gente vio nada más los promocionales de los artistas que se presentaron, estas actividades que hubo, 4 fines de semana, como la ópera de China, como la presentación de los libros y de algunos autores en el centro recreativo, los conciertos de danza, los conciertos de música de cámara, los versos. Eso hicieron que el festival fuera un éxito porque fue para todo tipo de personas. Tuvimos talleres para niños, se hizo los fines de semana para que no perdieran sus clases. Creo yo que estamos en el principio, pero se abarcó para toda la cultura, para todas las edades de Jalapa, de los ciudadanos de Jalapa, y creo que se empezó muy bien. Solamente fue un comentario. Maestra, le queremos dar este reconocimiento. El alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, por mi conducto se lo entrega y le agradece su presencia. Y le queremos dar un obsequio que quiero decirles que es el primero que se entrega en la última etapa de 4 libros del maestro Héctor Montes de Oca, en donde ella habla de la modernidad, de Jalapa la moderna, de Jalapa la actual, en que todos ya, la edad que tengamos aquí, de los que estamos todos aquí, todos lo estamos ya viendo y conociendo desde ese momento. No son las épocas de los libros anteriores que fue siendo por etapas. Maestra, recíbalo por favor con todo el cariño. Muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía, fue una deliciosa tarde y bueno, como siempre, convocarlos a las actividades que el Consejo de la Crónica en el programa Memoria de Jalapa ha venido impulsando mes con mes y que a través de los medios, tanto de la radio como los medios digitales, siempre les estamos informando. Muchísimas gracias por su compañía, excelente tarde para todos.